En esta presentación vamos a ver las transformaciones de la materia. Hasta ahora nos hemos centrado en la asignatura en el estudio de la constitución de la materia. Hemos visto que está constituida por átomos, por moléculas, por iones, que a su vez están constituidos por protones, neutrones y electrones. Pero ahora vamos a ver en las transformaciones la interacción de esa materia con la energía. ¿Cuál es el concepto de energía? Bueno, energía es la capacidad para realizar un trabajo y también sabemos que hay diversos tipos de energía, como la energía mecánica, que puede ser cinética o potencial, la energía química, que es la energía asociada a las uniones químicas entre los elementos que forman una determinada sustancia, energía eléctrica, también energía calórica. Es importante en este último punto que hagamos la distinción entre calor y temperatura. Calor es una forma de energía, es una propiedad extensiva, es decir, que depende de la cantidad de materia de la que estemos hablando. En cambio, temperatura es una propiedad intensiva, que indica el estado térmico de un determinado cuerpo y que normalmente informamos en unidades de grados Celsius o grados centígrados. Es importante considerar que cuando tenemos dos cuerpos que están a distinta temperatura y se ponen en contacto, hay un flujo de calor, un flujo de energía, desde el cuerpo que está más caliente al cuerpo que está más frío. De esa manera podemos distinguir entonces la diferencia entre lo que es calor y lo que es temperatura. Bien, vamos a ver entonces las transformaciones que tienen lugar cuando la materia interacciona con la energía. Vamos a ver dos clasificaciones. Una clasificación la vamos a hacer según se originen o no sustancias nuevas durante la transformación. Y en este caso vamos a clasificar en transformaciones físicas y transformaciones químicas. Por otro lado, otra clasificación considera si durante la transformación se absorbe o se libera energía calórica. Y en este caso, la clasificación es en transformaciones endotérmicas y exotérmicas. Centrémonos en el primer caso. Las transformaciones físicas son aquellas en donde no se modifican las sustancias que intervienen. Por ejemplo, en un cambio de estado. La figura de la imagen podemos ver que hay un cubito de hielo que se está derritiendo. Entonces, el estado inicial de esta transformación es agua en estado sólido y el estado final será agua en estado líquido. Por lo tanto, la sustancia es la misma, agua antes y después de la transformación. En cambio, las transformaciones químicas sí se modifican las sustancias que intervienen. En la imagen podemos ver cómo un hierro, que se deja en condiciones a la intemperie, por ejemplo, se oxida y a partir del hierro, por reacción con el oxígeno, se forma una nueva sustancia que será el óxido de hierro. Estas reacciones químicas o transformaciones químicas se las representa a través de ecuaciones químicas. En las ecuaciones químicas vamos a representar las sustancias que intervienen en esa transformación. Por ejemplo, en el caso del ejemplo de la oxidación del hierro, las sustancias en el estado inicial van a ser la sustancia simple oxígeno y la sustancia hierro, representadas aquí a partir de las moléculas de oxígeno y de la red metálica que conforma el hierro. Y la sustancia que se origina a partir de la reacción de esas dos sustancias iniciales es una nueva sustancia que va a ser el óxido férrico u óxido de hierro 3, que va a tener propiedades totalmente diferentes que las que tenían el oxígeno, que era un gas, y el hierro, que era un metal. En este caso estamos hablando de un óxido. La ecuación en este caso se representa de la siguiente manera, en donde el hierro, la sustancia simple hierro en estado sólido, reacciona con, eso es lo que representa el signo más, quiere decir reacciona con la sustancia simple oxígeno, para formar, eso es lo que quiere decir esta flecha, el óxido de hierro 3. En este caso, entonces, se les dan nombres específicos. Las sustancias que se encuentran a la izquierda de la flecha reciben el nombre de reactivos, mientras que las sustancias que están a la derecha de la flecha reciben el nombre de productos. Los productos son aquellos que se forman en la transformación. Bien, veamos entonces un poquito más en detalle cada una de estas transformaciones. Las transformaciones físicas, por ejemplo, pueden ser una fragmentación. En la fragmentación tenemos un estado inicial en donde la sustancia se encuentra agrupada de determinada manera y durante la transformación lo que hacemos es dividir o fraccionar justamente esa sustancia o esas sustancias, ese sistema, pero sin provocar ningún cambio en la sustancia. Es decir, la sustancia es la misma antes y después de la transformación.
Otro tipo de transformación física son los cambios de estado, como vimos antes en el ejemplo del hielo que se derretía. En este caso vemos cómo el agua líquida se transforma en agua en estado gaseoso. Eso lo podemos representar submicroscópicamente de esta manera, en donde las moléculas de agua, que se encuentran unidas en el estado líquido, pasan al estado gaseoso y en ese estado cambian su disposición, pero la sustancia es la misma, es agua antes y después de la transformación. Esto también lo podemos representar de esta manera, simbólicamente, en donde indicamos que el agua en estado líquido, esto es lo que indica la letra L, escrita como subíndice, entre paréntesis, se transforma en agua gaseosa, y eso es lo que indica esta G, entre paréntesis, y como subíndice. Consideremos que entonces cualquier cambio de estado va a ser un cambio físico, y que estos cambios a su vez tienen nombres propios. Entonces, cuando hablamos de fusión, evaporación, también vaporización o ebullición, solidificación, condensación, sublimación o deposición, cualquiera de estos cambios van a ser cambios o transformaciones físicas. La disolución, por último, también es un ejemplo de una transformación física. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos una cucharadita de sal dentro de un vaso con agua y lo revolvemos, vemos que se forma un sistema homogéneo, una solución. Y en esa solución lo que ocurre a nivel submicroscópico es lo siguiente. La sal, que está constituida por una red de iones, como vimos anteriormente en esta misma asignatura, se mezcla con el agua, que en este caso la denominamos solvente, para formar esta solución, que sería esta mezcla en donde tenemos las moléculas de agua exactamente iguales a las moléculas del estado inicial, y los iones, en este caso serían los iones sodio y cloruro, que también son exactamente iguales a los iones del estado inicial. Simplemente lo que ha ocurrido durante esta transformación es que el agua ha permitido la separación, como ven aquí en la imagen, el agua está separando los iones positivos y negativos, pero los iones son exactamente los mismos que los que estaban en el estado inicial. Es por eso que la sustancia antes y después de la transformación, en este caso las sustancias, porque son dos, son las mismas, y por eso la disolución es considerado un cambio o una transformación física. Simbólicamente, en este caso, podemos representar esta transformación indicando agua líquida más cloruro de sodio en estado sólido y la flecha y luego el cloruro de sodio acuoso. Esto significa que es una solución de cloruro de sodio en donde el solvente es el agua. Bien, centrémonos ahora en las transformaciones químicas. La clasificación de las transformaciones químicas puede hacerse de acuerdo a dos criterios. Por un lado, de acuerdo al tipo de reacción, considerando en este criterio el tipo de reactivos y de productos, el estado de agregación, los cambios en el estado de oxidación de los elementos en las sustancias que intervienen, y también de acuerdo a si las sustancias son simples o compuestas. Cuando consideramos la primera clasificación, podemos hablar de reacciones de combustión, de neutralización, de precipitación, reacciones redox y reacciones de complejación o de formación de complejos. Veamos un ejemplo para cada caso. Las combustiones son reacciones de una sustancia con la sustancia simple oxígeno, es decir, uno de los reactivos tiene que ser sí o sí la sustancia simple oxígeno. Este tipo de reacciones siempre son exotérmicas, es decir, que liberan energía calórica. Por ejemplo, cuando encendemos una hornalla, el gas entra en contacto con el aire y en esa reacción se forma como producto dióxido de carbono y agua y a su vez se libera energía. Esto lo podemos representar submicroscópicamente de la siguiente manera, indicando cómo el metano, que es esta sustancia, que es uno de los principales componentes del gas natural, reacciona con la sustancia simple oxígeno que se encuentra en el aire para formar el dióxido de carbono y también el agua. Las reacciones de neutralización son reacciones en donde los protones reaccionan con hidróxidos para formar agua. Es decir, es una reacción en donde hay una partícula iónica, que es el protón, que reacciona con otro ión, que es el anión hidróxido, también denominado oxidrilo, y por reacción de estos dos iones se forma una molécula de agua. Esto tiene lugar, por ejemplo, cuando un hidróxido, como el hidróxido de sodio, reacciona con un ácido, como el ácido clorhídrico, y forma cloruro de sodio en solución acuosa, que como vimos antes, este sistema de cloruro de sodio en solución acuosa no va a ser más que cationes sodio y aniones cloruro disueltos en agua, y a su vez agua. La transformación aquí tiene lugar porque el hidróxido aporta
los iones hidróxidos, es decir, estos iones, y el ácido aporta los protones, es decir, estos iones, y por reacción entonces de los hidróxidos con los protones se forma esta molécula de agua. Eso es una reacción de neutralización. Una reacción de precipitación tiene lugar cuando dos reactivos que están en solución acuosa forman un producto sólido. Veamos, por ejemplo, en la imagen, cómo hay una solución que aporta aquí la probeta, otra solución que aporta aquí el vaso de precipitados, y cuando se produce la reacción entre estas dos soluciones, se forma un sólido amarillo, que es lo que vemos aquí en la imagen. Por ejemplo, en la probeta puede haber una solución que aporte cationes plomo más 2, y puede haber en el vaso una solución que aporte aniones ioduro. Y entonces, por reacción entre los cationes plomo más 2 y los aniones ioduro, se forma ioduro de plomo 2, que es un sólido amarillo, es que este precipitado que estamos viendo en la imagen. De esa manera, entonces, la representación de esa transformación sería una sal, por ejemplo, el nitrato de plomo 2, que aportaría los cationes plomo más 2, que reacciona con los iones ioduro, que aportaría esta sal, que sería el ioduro de plomo, y forma ioduro de plomo 2, que es el sólido justamente, que es este sólido color amarillo, y nitrato de potasio en solución acuosa. Entonces aquí tenemos una reacción de precipitación porque hay dos reactivos en solución acuosa y uno de los productos es un sólido. Una reacción redox, por su parte, es una reacción en donde se modifica el estado de oxidación de dos o más elementos de los que intervienen en la transformación. Por ejemplo, en la oxidación del hierro, que hemos visto anteriormente, como dijimos, el oxígeno, que tiene estado de oxidación 0 por tratarse de la sustancia simple oxígeno, reaccionaría con el hierro, que también tiene estado de oxidación 0, porque también hablamos de la sustancia simple hierro, y formaría el óxido de hierro 3, o óxido férrico. En esta sustancia, el oxígeno, como hemos visto, se trata de un óxido normal, tiene estado de oxidación -2, y el hierro tiene estado de oxidación +3. Entonces, lo que ha ocurrido es que el hierro ha pasado de su estado de oxidación 0 al estado de oxidación +3, es decir, aumentó su estado de oxidación. De esta manera decimos que el hierro se oxida. Y el oxígeno ha pasado de tener el estado de oxidación 0 al estado de oxidación -2, es decir, disminuyó su estado de oxidación y por lo tanto decimos que el oxígeno se reduce. Una reacción redox, entonces, es una reacción en donde hay uno de los elementos, al menos, que aumenta su estado de oxidación, como en este caso el hierro, que por lo tanto se oxida, y otro de los elementos que disminuye su estado de oxidación, en este caso el oxígeno, que decimos que se reduce. Por último, una reacción de complejación o de formación de complejos es una reacción en donde se forma un ion complejo. Bueno, ¿de qué se trata un ion complejo? Veamos un ejemplo. Es un ion en donde hay un ion central, que en este caso sería el ion cobre más 2, que vemos aquí en la imagen, y ese ion cobre más 2 se enlaza covalentemente con ligandos, que son estas otras moléculas que están rodeando, en este caso, a ese ion, y que se enlazan a través de enlaces covalentes coordinados. Por eso a este tipo de compuestos también se los denomina compuestos de coordinación. La ecuación se representaría de esta manera, en donde los reactivos serían el catión cobre, que es este que vemos en el estado inicial, que no está enlazado todavía a los ligandos, y los ligandos, que son estas moléculas que vemos aquí al costado. En el estado final se formó este complejo que se representa aquí entre corchetes, que representaría la unión entre este ion central y las dos moléculas que ahí lo están rodeando. De esta manera entonces se forma este complejo de coordinación y se liberan dos protones. Bueno, estos son entonces algunos ejemplos de transformaciones químicas. Por otra parte, las transformaciones también se pueden clasificar en transformaciones de síntesis, de descomposición completa, descomposición incompleta o doble descomposición, de acuerdo a si los reactivos y los productos de la transformación son sustancias simples o sustancias compuestas. Veamos los ejemplos. Una reacción de síntesis es una reacción en donde sustancias simples forman sustancias compuestas. Por ejemplo, en la formación del óxido de hierro que vimos antes. Hay dos sustancias simples, el oxígeno y el hierro,
y se forma como producto de una sustancia compuesta. Una reacción de descomposición completa es una reacción en donde hay una sustancia compuesta, que es el reactivo, que se descompone y forma sustancias simples. La electrólisis del agua es un ejemplo de descomposición completa. Si nosotros hacemos pasar una corriente eléctrica dentro de una cubeta que contiene agua, entonces se produce esta transformación, en donde el agua, que sería el reactivo, se transforma en la sustancia simple oxígeno y la sustancia simple hidrógeno. Tenemos entonces una sustancia compuesta en el reactivo y dos sustancias simples en los productos. Por lo tanto, es una descomposición completa. Una descomposición incompleta tiene lugar cuando una sustancia compuesta se descompone, pero forma sustancias más simples, aunque no lleguen a ser sustancias simples. Por ejemplo, la descomposición del agua oxigenada, como vemos acá en la imagen, tiene lugar cuando el agua oxigenada, que es una sustancia compuesta, se descompone y forma agua, que también es una sustancia compuesta, y la sustancia simple oxígeno. Entonces, las sustancias que se forman como producto de esta transformación son más simples, aunque no lleguen a ser las dos sustancias simples, que el reactivo. Por lo tanto, hablamos de una descomposición incompleta. Una doble descomposición, por su parte, tiene lugar cuando hay dos sustancias compuestas que reaccionan y forman nuevas sustancias compuestas. Por ejemplo, en este caso, como estamos viendo en la imagen, hay una sustancia en solución que estaría aportando aquí una pipeta y otra solución que estaría en el tubo de ensayo, y a partir de esa reacción se forma un sólido. Esa reacción, por ejemplo, sería esta, en donde el sulfato de sodio, sustancia compuesta, reacciona con cloruro de bario, que también es una sustancia compuesta, y forma cloruro de sodio y sulfato de bario. Son también dos sustancias compuestas en los productos. Entonces, este tipo de transformación es una reacción de doble descomposición, que también podemos denominarla de precipitación, de acuerdo a la clasificación que vimos anteriormente, por la formación de este sólido a partir de las sustancias en solución. Otro ejemplo podría ser el que vimos también anteriormente, donde había dos sustancias en solución que formaban un sólido, recuerdan que este era el sólido amarillo que vimos antes, y otra sustancia compuesta. Entonces también esta reacción, que es de precipitación, la podríamos clasificar como de doble descomposición. Otro ejemplo sería esta reacción en donde el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico forman cloruro de sodio y agua. Se trata de sustancias compuestas en los reactivos y sustancias compuestas en los productos. Este tipo de transformación también la podríamos denominar, de acuerdo a los criterios vistos anteriormente, como reacción de neutralización. Bien, hemos visto la clasificación de las transformaciones físicas y químicas. Veamos a continuación la clasificación en reacciones endotérmicas y exotérmicas. Endotérmicas son aquellas transformaciones que necesitan energía para producirse, necesitan absorber energía. Exotérmicas, por el contrario, son aquellas que liberan energía cuando se producen. Veamos a continuación un ejemplo. En esta imagen podemos ver cómo hay un mechero que está encendido y un vaso de precipitado que contiene agua líquida que se está evaporando. Aquí hay dos transformaciones. Si nos centramos en la transformación inferior, veríamos que es una transformación exotérmica, es decir, una transformación que libera energía cuando se produce. Esta transformación particularmente es la que vimos también en esta misma presentación, en donde el metano, que es uno de los componentes del gas natural, reacciona con oxígeno para formar dióxido de carbono, agua, y a su vez libera energía. Esto lo podríamos representar submicroscópicamente indicando cómo la molécula de metano reacciona con las moléculas de oxígeno del aire y forma dióxido de carbono y agua, y a su vez libera energía. Si nos centramos en la parte superior de la imagen, veríamos que hay una transformación endotérmica, es decir, una transformación que requiere energía para producirse. En este caso, el agua, para pasar de estado líquido a estado gaseoso, necesita absorber energía. Por eso decimos que es una reacción endotérmica. Esto lo podemos representar submicroscópicamente indicando que estas moléculas que tienen determinada energía en estado líquido necesitan ganar energía para transformarse en las mismas moléculas, pero en estado gaseoso. Vemos acá entonces dos transformaciones, una que libera energía, es decir, exotérmica, y otra que absorbe energía, es decir, endotérmica.
De esta manera hemos visto las transformaciones y las distintas clasificaciones que se pueden hacer, y en el laboratorio vamos a desarrollar las prácticas y las experiencias de este tipo de transformaciones para poder observarlas desde el punto de vista macroscópico, y a su vez a través de simuladores vamos a intentar hacer esa representación submicroscópica y por último indicarlas a nivel simbólico mediante las ecuaciones.